Nos da mucho gusto que Guadalajara sea sede del próximo Congreso Internacional de Urgencias y Reanimación 2022. Nos da mucho gusto también que esta Guadalajara sea el epicentro de muchas de las actividades, pero también sea el estandarte de muchos de los íconos de la mexicanidad, la charrería, el tequila y el mariachi. Entonces creo que somos una opción no solamente muy atractiva, sino un lugar en donde van a disfrutar su convención, van a disfrutar su congreso, sus actividades, pero también las van a poder generar con muchas otras actividades como culturales o deportivas que se generan día con día en la ciudad. Bienvenidos a Guadalajara, los esperamos para que sientan la calidez jalisciense, la calidez tapatía y sea una experiencia para todos ustedes. Bienvenidos a Guadalajara. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Me presento, soy el doctor Daniel Sánchez Arreola, soy médico especialista en medicina de urgencias y el actual presidente de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias. Quisiera de manera inicial, antes de empezar con esta sesión, darles la más cordial bienvenida a todos y cada uno de nuestros seguidores, socios y afiliados que nos han seguido desde hace ya prácticamente mucho tiempo a través de estas transmisiones de la sociedad. Quisiera dar también la bienvenida a todos aquellos que han tenido la oportunidad de incorporarse recientemente y pues agradecer mucho a ustedes su fidelidad y seguimiento con nosotros y sobre esta oferta académica que hemos estado haciendo a lo largo de estos últimos años. El día de hoy, bueno, pues iniciamos formalmente dos cosas muy importantes. Primero, los trabajos formales de este nuevo bienio de la Sociedad Mexicana 21-23. Y bueno, para mí es muy importante darles a conocer a ustedes que contamos con un gran equipo de trabajo de excelentes profesionales que conforman ahora la mesa directiva de esta sociedad, quienes estoy seguro que harán su trabajo con toda la calidad y profesionalismo y tendremos una gran cantidad de actividades que podrán ustedes disfrutar a lo largo de este año. Y bueno, iniciamos también el día de hoy prácticamente con nuestra primera sesión estatutaria de este año. Y bueno, pues aprovechando el contexto que estamos pues viviendo ya prácticamente desde hace algunos meses, escogimos este tema que creemos que es de suma relevancia y que tiene una gran relación con lo que ustedes como médicos especialistas de medicina de urgencias están experimentando en sus salas de urgencias todos los días. Recordarles rápidamente que al final de esta sesión vamos a tener la oportunidad de poder hacer una breve charla donde vamos a poder responder a aquellas preguntas que ustedes puedan hacernos durante esta sesión con la finalidad de que nuestro ponente del día de hoy pueda responderlas de la mejor manera y poder aclarar todas y cada una de las dudas de ustedes. Y bien, como lo mencionaba, bueno, pues prácticamente llevamos ya un año y medio de que inició esta pandemia por COVID-19 en nuestro país. Y bueno, la intención pues no es mencionarles a ustedes cuál ha sido la historia y la evolución de la primera vez que este virus COVID-19 entró a nuestro país, pero lo que sí es muy importante recordar ha sido cuál es ese impacto que ya teníamos en los servicios de urgencias con una gran cantidad de pacientes todos los días, servicios de nuestro sistema de salud que tenían una sobrepoblación en las salas de urgencias y que bueno, pues ahora el COVID-19 llegó en un momento en el cual pues no estábamos al 100% preparados para poder tener una dinámica nueva. Primero porque teníamos muchos hospitales que estaban no funcionando al 100%, algunos otros hospitales inclusive se encontraban en obra y no habían sido terminados. Pero además también nos enfrentábamos antes del COVID a retos muy importantes como era la deficiencia de la plantilla del personal de salud en nuestros servicios de urgencias,
en donde teníamos que hacer lo mejor que pudiéramos con el menor personal posible. Además de esto, otros grandes retos que nos enfrentábamos desde antes también era la carencia de ciertos recursos. En algunos lugares teníamos que trabajar o tenemos que trabajar con la menor cantidad de recursos posibles. Y además de esto, bueno, pues ahora viene el impacto de tener que dividir operacionalmente nuestros servicios de urgencia en dos grandes grupos. Aquellos pacientes que llegan con síntomas respiratorios, que se denominan casos sospechosos, y que tienen que pasar a un área de triage para poder ser catalogados y poder definir si ese paciente puede quedarse en nuestro hospital para recibir atención o puede continuar con su atención desde el hogar. Pero también no han dejado de llegar una gran cantidad de pacientes con todas las urgencias que veíamos todos los días, con aquellas enfermedades tiempo dependientes que ya eran un reto para el médico de urgencias y que nos hacían trabajar de manera rápida y puntual para poder salvar la mayor cantidad de vidas posibles en el menor tiempo posible. Y con motivos de esta sesión, la pregunta más importante que haríamos con todo esto sería, ¿realmente tenemos entonces con la llegada del COVID-19 a nuestro país un impacto en la calidad y en la seguridad de la atención de nuestros pacientes? ¿Qué tanto hemos modificado o qué tanto nos hemos aprendido a adaptar a estos procesos de operación de los hospitales para no disminuir la calidad de atención en estos pacientes? Para poder ofrecerles entornos seguros en donde tengamos una buena atención con una disminución en el número de errores. Y algo muy importante es que tomemos decisiones centradas en la atención del paciente y no en la carencia de servicios y no en la operación limitada de nuestros hospitales. Así que bueno, pues para poder hablar de este tema el día de hoy, yo quisiera agradecer de manera formal la invitación y la respuesta a estar con nosotros el día de hoy a la doctora Angélica Soria Huerta. La doctora Angélica Soria Huerta es médico especialista en medicina de urgencias, licenciada en Derecho, y además ella es conferencista nacional e internacional, capacitadora y docente, y es un ponente con una gran amplia especialidad en estos temas. Así que, pues, doctora Angélica Soria, le agradezco mucho el estar el día de hoy con nosotros, agradecerle el interés para poder colaborar con la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias, que es su sociedad, y le damos la más cordial bienvenida y le cedo los micrófonos para poder continuar con esta increíble ponencia. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero que nada, agradezco la invitación al doctor Daniel Sánchez y por supuesto pues a la Sociedad Mexicana de Medicina de Urgencias por esta invitación. De verdad que es un honor totalmente el que sea pues la primera, el que inaugure este tipo de eventos que sin duda vienen a tomar una importancia muy, muy alta por la situación en la que estamos viviendo y que pues pareciera ser que todavía o que apenas está asomando esta luz que todos estábamos anhelando. Pues bien, vamos a ver el día de hoy un tema muy, muy importante que es la calidad y seguridad del paciente en el servicio de urgencias. Vamos a determinar qué, como comentaba el doctor, qué pasó, qué sucedió. Se daban estos eventos, se daba esta situación, incrementaron todas estas situaciones para que se presentara un mayor tipo de errores, de eventos adversos, de eventos centinelas. Vamos a hacer un recorrido a través de este tema. No podemos dejar de mencionar, ¿sí? No podemos dejar de mencionar esta vida normal que nosotros llevábamos.
todos estábamos con nuestras emociones a flor de piel, estábamos sin duda con un sinfín de situaciones en donde así lo podríamos mencionar, nuestra zona de confort, unos enojados, otros tristes, otros aburridos, otros ya quiero irme de vacaciones, y por lo tanto en nuestros servicios de urgencias estaba nuestro servicio normal. Normal, ¿por qué? Porque vamos y para nadie es difícil y para nadie es un secreto cómo es que funcionan nuestros servicios. Y pues en esta situación de repente aparece un evento para el cual no estábamos preparados, para el cual no estábamos ciertos, porque de hecho hay algunos colegas, inclusive del servicio de urgencias o colegas de todo lo que es el servicio de salud, que se atrevía a decir, yo jamás pensé que iba a llegar esto a nosotros, no me había imaginado que pudiera tomar toda esta situación. Entonces, vean esta imagen en donde hay una imagen del equipo de salud, el cual es el que está siendo observado, el cual está al escrutinio de lo que son autoridades, lo que es el paciente, lo que son los usuarios, lo que son todos estos elementos, y que solamente ven ese barquito que se ve ahí hasta el fondo, somos nosotros, es el servicio de salud. Y se imaginan si, según la OMS, la OPS menciona que el 80% de los daños que se pueden prevenir, ¿sí?, que estos daños que se presentan, el 80% se pueden prevenir. ¿Cuáles son estos? Los más frecuentes son en relación al diagnóstico, a la prescripción y al uso de medicamentos. El tema es seguridad y calidad. Pues bien, hablando de seguridad, ¿sí? ¿Cómo es que se mide esta seguridad? ¿Cómo es que se evalúa esta seguridad? Pues se evalúa precisamente en relación a lo que son los eventos adversos, lo que es un incidente, lo que es un error, lo que es la mala praxis. Todos estos elementos son los que conllevan a esta determinación de la seguridad. Los errores más perjudiciales, como bien ya lo comenté, pues son los relacionados a lo que es el diagnóstico, a la prescripción y al uso de medicamentos. Entonces, pensemos nosotros como compañeros, como parte del gremio de salud, errores o error en el diagnóstico. Si bien es cierto, de acuerdo a la normativa que se fue implementando, nos iban enviando a cuentagota, conforme a la evolución de esta pandemia, la definición de un diagnóstico. Y no sé ustedes, en lo personal, de repente me parecía un poquito corto ese diagnóstico o esa sospecha ante ese paciente. ¿Por qué? Porque recordemos que la primera definición implementaba el que el paciente haya viajado a un área de pandemia, un área donde estuviese en foco rojo. ¿Y cuántos de nosotros no recibimos pacientes que trabajaban tal vez en el aeropuerto, tal vez de vigilancia, tal vez en estas tiendas, tal vez le trabajaba a personas que sí viajaban? Es decir, pudo haberse visto incrementado este tipo de errores. Los eventos adversos o los eventos adversos debidos a esta situación, pues son la primer causa o entran dentro de las 10 primeras causas principales de discapacidad en el mundo. Definitivamente es una situación muy, muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Y cada año se producen 134 millones de situaciones, ¿sí?, que se relacionan con la atención poco segura en los hospitales de los países de bajos ingresos y medios. Y chequen este dato. Esto es importante, colegas, esto es importante, compañeros. ¿Por qué? Porque si no lo vemos reflejado en cifras, no vamos a entender la importancia de estos temas, lo cual de verdad que celebro mucho que lo hayan tomado y que lo hayan tomado en cuenta para poder compartir. Pues bien, provoca 2.6 millones de muertes. Si el 80% de los eventos o los daños son prevenibles, entonces cuando nosotros actuamos conforme a, vamos a evitar un buen porcentaje de estos 2.6 millones de muertes. Y esto no es nuevo.
Esto no es nuevo, esto ya viene siendo estudiado desde por ahí de 1975 con una publicación que se llama Némesis Médica, viene publicado también en 1991 donde se hizo un estudio, Harvard hizo un estudio de mala praxis, en 1994 un error en medicina, y les invito a que lean un documento que fue como el pilar para la identificación de esta situación, que se llama Errar es humano. A los médicos nos es permitido equivocarnos o nos es permitido cometer un error. La verdad que eso sería totalmente otro tema, ¿sí? O sería objeto de otro tema, porque hablar de estos temas es muchísimo. Lo importante de esto es determinar que hay una historia, que no únicamente sí es un evento que se ha presentado o un tema que ha salido a la luz recientemente, sino que hay una historia. El riesgo, lo que en relación a lo que es la seguridad del paciente, sí, se habla de un glosario, se habla de unos términos a raíz de estas investigaciones que se fueron realizando a través de estas instituciones, de institutos. Por ahí del 2011, CONAMED, en conjunto con la OMS y la OPS, también sacó un documento, emitió un documento en donde se determinaba precisamente todos estos elementos que contribuyen a identificar dónde hay un riesgo, donde se puede violentar esta seguridad del paciente. Entonces, por lo tanto, tenemos que aprender y tenemos que definir cada uno de estos elementos en los cuales pudiéramos nosotros estar contribuyendo a este 80% que no hemos prevenido. El riesgo, ¿qué es el riesgo? Pues es la probabilidad de que se produzca un incidente. Es una cadenita. Finalmente, nosotros como equipo de salud en todo momento estamos bajo esta lupa, bajo esta situación de riesgo. Si no es por la enfermedad, si no es por los insumos y si no es por el factor humano. Entonces, por lo tanto, el primer elemento que puede determinar que situación de seguridad se ha violentado en el paciente es el riesgo. De ahí, entonces, sigue lo que es el incidente. El incidente, de ahí se derivan el resto de estos elementos. El incidente pues está relacionado con la seguridad del paciente y así cada uno de estos elementos vienen contribuyendo a que se evalúe si esta persona y si este equipo y si esta institución no está llevando a cabo cada uno de estos elementos. Tenemos, por ejemplo, el cuasi-incidente. ¿Qué es el cuasi-incidente? Es un incidente que no alcanza al paciente. A ver, explícame cómo es esto. Es, por ejemplo, cuando en algún momento se le pide a la enfermera, al compañero enfermero, a la compañera enfermera, al médico interno, que anote, que traiga un paquete globular, ¿no? Que se le va a administrar. Y entonces la enfermera dice, no, yo me acuerdo que me dijeron que tengo que estar revisando estas situaciones para seguridad y calidad de mi paciente. Y entonces identifica que no es el paciente, alcanzó a evitar que se diera este incidente. Entonces, por lo tanto, ¿sí? Esta persona pues está contribuyendo. Díganme ustedes, y los invito a que reflexionen en el área COVID, en el área de urgencias, en donde nos estaban aislando en un área COVID y nos dejaban en un área de urgencias y en donde tal vez, no lo sé, todo este equipo de protección o todo lo que había como equipo de protección se fue derivando hacia el área COVID, porque finalmente es una situación mundial, es una situación que vino a identificar que nuestro sistema de salud pues estaba un tanto olvidado. Y así como les comento, cada uno de estos elementos y definiciones son las que conllevan, ¿sí? La evidencia de que si este paciente está siendo o no atendido adecuadamente. ¿Qué es la seguridad? Nosotros como personal de salud, como equipo de salud, pues somos objetivos. Nos basamos en el método científico y en lo que está escrito, porque así es
lo correcto o como debe ser nuestro actuar. Pues la seguridad del paciente es la reducción del riesgo de daños innecesarios hasta un mínimo aceptable, el cual se refiere a nociones colectivas de los conocimientos del momento. En el principio les dije, nos daban una definición y después nos daban otra hasta que ya se amplió. Bueno, al principio, si tú en algún momento dijiste, esta persona tal vez únicamente trabaja en una casa en donde la persona o el familiar sí pudo viajar en algún momento a esa parte de China, ¿sí? Entonces yo me pude haber equivocado, yo pude haber violentado la seguridad del paciente. No, en ese momento no, porque es un mínimo aceptable y tiene esta particularidad, tiene y se relaciona con los conocimientos del momento, con los recursos disponibles y el contexto en el que se presta la atención. Hoy por hoy ya cumplimos un año con la pandemia, ya no sería aceptable que si un paciente, simplemente un colega médico de un consultorio personal de la privada, no sé, nos solicita atención médica con estos factores que están determinando, ¿sí? Y yo no identifico y le digo, es una simple gripa, y no le doy estas medidas preventivas, no voy más allá, entonces ahí sí estaría incurriendo en un error, ¿sí? Que no sería justificable, perdón. El daño asociado a la atención sanitaria es el daño que se deriva de los planes o medidas adoptados. ¿Qué significa esto? ¿Qué pudiéramos comentar sobre esto? Pues pudiéramos comentar el uso de medicamentos que en su momento salieron y se decía, sí están bien, se pueden utilizar y todo. Y después de repente nos dicen, este medicamento no. O aparte, nosotros conocemos el efecto de este medicamento y decimos, no, pero es que yo creo que sí le puede ayudar, ¿no? Yo creo que sí lo puedo aplicar, pero tú sabes cuáles son estos efectos, entonces tú estás ocasionando o estamos ocasionando un daño. ¿Por qué? Porque está siendo derivado de los planes o medidas que están siendo adaptadas para la atención de este paciente. Un incidente sin daños es aquel evento en el que sí alcanza al paciente, pero no le presenta un daño significativo o apreciable. Sería, por ejemplo, como lo menciona, la transfusión de un paciente en donde no es incompatible, ¿sí? Si no es el paciente, se le administra y afortunadamente no presenta ningún tipo de reacción. Y bueno, para esto, compañeros, les invito a que lean el marco conceptual de la Clasificación Internacional de la Seguridad del Paciente. Es un documento que está a la mano de todos y ese documento nos lleva de la mano en todo lo que se relaciona a esta situación. ¿Cuál es el objetivo de la seguridad del paciente? Por supuesto, es reducir los daños que sufren los pacientes en relación a la prestación de nuestra asistencia. Sí, la seguridad del paciente es fundamental para que podamos hablar de que esta atención que yo estoy brindando es de calidad. Y los servicios de salud deben de prestarse de manera oportuna, equitativa, integrada y eficiente. Una de las piedras angular o la piedra angular de lo que es la seguridad del paciente es el aprendizaje basado a partir de los errores que podamos identificar. Y como bien lo dice la imagen, aceptar una equivocación requiere de muchísimo valor, pero esto lo hacemos para evitar situaciones en un futuro. Ahora, en relación a esto, pues se dieron 6 objetivos internacionales, se estableció, es tan importante la seguridad del paciente que es una prioridad mundial y se estableció el 17 de septiembre como Día Internacional de la Seguridad del Paciente.
el cual implementa estos 6 objetivos internacionales de los cuales nosotros debemos de cumplir, aparte de que hay una normativa. O sea, no solamente se ha dado bajo unos estudios, bajo estos elementos subjetivos, sino que tienen elementos objetivos jurídicos que regulan toda esta situación de lo que es la seguridad del paciente. Y podemos observar aquí la correcta identificación del paciente, comunicación efectiva, seguridad de medicamentos, cirugía segura, la reducción de los riesgos de infecciones y del daño por caídas. Ahora, esto es en relación a la seguridad, en relación a la calidad. En relación a la calidad, la podemos medir o se puede medir desde diferentes enfoques. Está el enfoque que el paciente tiene sobre los servicios, está el enfoque que tiene el del prestador de servicios y el de la institución, la calidad de la atención. ¿Qué quiere decir todo esto? Nos enfoquemos y nos vamos a enfocar en lo que es el paciente, porque hay elementos en los cuales nosotros no podemos incidir. El enfoque que tiene el paciente en relación a que si este servicio fue de calidad es bajo 2 expectativas: la solución de sus problemas y la satisfacción de sus necesidades, ¿sí? La satisfacción en el recuperar su salud y también en relación a lo que es el trato, que es con calidez o debe ser con calidez, con todo lo que se utiliza adecuadamente para su atención, con el personal capacitado, con la disponibilidad de todo lo que son los recursos. Estos elementos son los que van a hacer que este paciente tenga esta percepción. Nosotros no podemos incidir porque cada uno de nosotros pues percibe de forma diferente su entorno. Como pueden ustedes observar en esta imagen, ¿sí? Observamos que este paciente es el único que a través de un telescopio está observando y dice, ok, bajo esta expectativa en donde sí me solucionaron mi problema, este médico o esta atención fue de calidad, pero aparte estoy viendo que me trates con calidez, con los insumos adecuados, con la disponibilidad. Entonces, por lo tanto, hay 2 determinantes, ¿sí?, que llegan o que hacen que se satisfaga estas expectativas que tiene el paciente. Dependen tanto de los prestadores de servicio como de la institución donde estos servicios se otorgan. ¡Wow! O sea, que podemos creer o pensar que al menos por la institución dista mucho en algunos lados, ¿verdad? No aquí, a lo mejor en otros lados, que este paciente pueda ser satisfecho o que pueda tener cumplida su expectativa. ¿Sí? Y de ahí entonces, colegas, se abre el telón. Se abre el telón y nos lleva a un mundo ideal, a una situación en relación a la seguridad y calidad del paciente o de la atención, en donde, como pueden observar, ¿sí?, el personal de salud toma de la mano al paciente, van caminando felices, contentos. ¿Por qué? Porque todo está escrito, todo en el documento, todo lo que está diciéndose, todo lo que se está mencionando, tiene un fundamento. Entonces, todo en un papel es hermoso, es un mundo maravilloso. Ahí vemos al sistema de salud que no está tomado ni del paciente ni del personal de salud, ¿verdad? Pero bueno, esta situación sabemos que la pandemia vino a evidenciar. En México únicamente se da el 1.8 del PIB, sí, para lo que es el sistema de salud, cuando en los países de Latinoamérica se está dando hasta un 4.8%. Entonces, esta imagen lo que quiero llevar a que veamos es que el mundo ideal es este, ¿sí? Es
todo está escrito, la seguridad, atención de calidad, el paciente va, quiere que lo atienda, le doy la mejor atención porque así está escrito, porque así está dicho y vámonos todos felices. Y ya en algún momento esta imagen se va a modificar y el sistema de salud estará tomando la mano del paciente del lado contrario para que todos. Pero ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué se presentó que modificó o que pudo haber modificado? ¿Qué nos sacó de esta realidad, de esta situación que se está presentando? Pues la pandemia. Se presentó esta situación para la cual no estábamos esperando, para la cual vino a modificar toda esta serie y todo lo que está escrito no ha sido modificado. ¿Por qué? Porque aún dentro de estas instituciones y dentro de esta normativa y dentro de esta situación, nosotros, ¿sí?, podemos seguir trabajando conforme a lo que está solicitado. Esta pandemia que vino a modificar nuestro ritmo de vida, nuestras instituciones, nuestras áreas de trabajo y nos vino a enseñar realidades. Todo esto en un mundo ideal o en el mundo que cada uno de nosotros tenía, pues ahora está así, con esta realidad de la pandemia. ¿Y cuál es la realidad, compañeros? La realidad es que en un resultado de una encuesta de acceso a la salud y Estado del Derecho en el marco de lo que es la COVID-19, ¿sí? Vean, el 33.9% de la población desconfía de los hospitales públicos. 33.9% de esta población. Aparte de todo esto, sí, también se incrementa esta situación por los retos, sí, en materia de cobertura, de una atención justa, imparcial y oportuna de los usuarios para después convertirse en nuestros pacientes. De acuerdo a esta encuesta, el 19.9% de la población usuaria de los servicios de salud estatales indicaron que los hospitales no estaban saturados. El 35.9% afirmó tener la disposición de los medicamentos necesarios, o sea, menos del 50%. Y así, al menos la mitad de la población de los servicios de salud se sintió satisfecha con los servicios recibidos, es decir, 47.2% de la población dijo no estar satisfecha. No estoy satisfecha. O sea, si esta situación en relación a lo que son los servicios de salud ya estaba de por sí mermada, ahora con la COVID, pues definitivamente incrementa. De acuerdo a esta encuesta de acceso a la salud y Estado de Derecho, más del 30 y tantos %, más de la gente, ha dejado de ir al médico, aunque lo necesitan, y esto ha sido por diversas razones, por falta de citas, por falta de tiempo, porque el personal de salud no es amable o los ha hecho sentir discriminados por no poder pagar los medicamentos y consultas o no tener un seguro, porque consideran que el personal de salud miente en un diagnóstico, 21%, y también se relaciona con la dificultad de tener acceso a este sistema de salud porque no tienen modo de trasladarse. Entonces, esta es nuestra realidad. El 44.7% de todas las personas en situación de la pandemia cree en los hospitales de salud público que son confiables, comparado, por supuesto, con el 68% con las unidades privadas. Pero esta falta de confianza no solamente viene a determinar o solamente es, ya no voy y ya estuvo, porque sabemos nosotros que este tipo de pacientes son precisamente los que nos llegaban ya en situación de máxima gravedad y literal
desafortunadamente a fallecer. Un 27.3% de estas personas que respondieron en esta encuesta determinaron que iban a esperarse, a solicitar una atención médica. El 66.2% revela que en México, ¿sí?, los servicios de salud son discriminatorios. Percibe al sistema o al sistema de salud, ¿sí?, que no garantiza la salud de todas las personas, esto independiente de los recursos que tenga cada quien. Oiga, doctora, ¿y esto qué tiene que ver con? Tiene que ver con que precisamente esta seguridad y calidad, a propósito de esta pandemia, vino a modificar toda esta percepción. Entonces, y por lo tanto, tiene que haber una nueva normativa, tiene que existir, hablando de seguridad y calidad, no estoy hablando de normativa en relación a la pandemia y todo, porque eso es un tema aparte y de verdad que es muy interesante una discusión. No, hablando de lo que es la seguridad y calidad del paciente y de nuestra atención, ¿tiene que haber alguna modificación? No en el papel, sí en la práctica. Y agreguen a toda esta serie de situaciones que son tan evidentes para la población y esta situación que no es evidente o que hemos querido muchos de nosotros hacerla menos, que es el personal de salud, que se encuentra agotado, que hay enfermedad mental, que está frustrado. Todo esto puede conllevar a que esta calidad y esta seguridad se vea mermada en relación a nuestra práctica. Sin embargo, este panorama y con este tipo de sesiones y aún más que nosotros podamos seguir capacitándonos, leyendo y decidiendo, porque así como estos pacientes están en esta situación, nosotros como personal de salud, pues tenemos también nuestra propia lucha, nuestra propia guerra. Entonces, por lo tanto, existe y hay luz. Y hay situaciones que nos pueden llevar a que esta visión que tiene el paciente a través de este telescopio, esta percepción que él tiene, déjenme decirles que hablando de calidad de atención, sí se ve mermada o mejorada y sí tenemos que ver nosotros como personal de salud. Les comenté y les dije, la percepción es de cada quien. Tenemos hasta una imagen que nos saca ahí que uno lo ve de un lado 6, como 6, y el otro lo ve como 9, y decimos, es que cada quien tiene su percepción. Déjenme decirles que la percepción del paciente sí nos corresponde a nosotros incidir para que este paciente identifique que el servicio de salud es de calidad y sobre todo que recuerden, que la calidad es consecuencia de la seguridad. Y si incidimos en la calidad, estamos incidiendo en la seguridad y por lo tanto estamos incidiendo en esos 2.8 millones de muertes. ¿Y cómo es que vamos a hacer precisamente para que esta visión se incremente o este paciente tenga una visión ampliada y que pueda identificar? Así seas con tu equipo, así sea solo, así sea alguien que te está deteniendo, es a través del autoconocimiento, es a través de la capacitación, es a través de la salud mental, es a través de las mesas de discusión. Me pregunto yo, ¿quiénes de nosotros nos hemos sentado a revisar un expediente y decir, dime en qué me equivoqué? Dime por qué pasó esto. Oye, había el antibiótico intravenoso, pero tenemos mucho más antibiótico vía oral. ¿Qué te parece si mejor lo ponemos vía oral? ¿Cuántos de nosotros hemos hecho estas mesas de discusión, que es uno de los pilares para la seguridad del paciente? Por supuesto
empatía y el trabajo en equipo. Toda esta serie de situaciones vino a evidenciar la pandemia o a modificar, sí. Sí, ¿por qué? Porque sabemos que a nivel instituciones nos rebasó la pandemia, sabemos que a nivel insumos nos rebasó la pandemia, sabemos que a nivel factor humano nos rebasó la pandemia, pero así como es una guerra en donde son llamados los soldados, así nos tocó, compañeros, nos tocó a nosotros ser estos soldados en esta batalla. Por lo tanto, en relación al paciente, ¿sí? Tenemos que recordar estos 6 elementos de seguridad y cómo es que percibe el usuario que yo estoy dándole calidad de atención para con su salud. ¿Por qué? Porque también muchos de nosotros o muchos de ustedes se han convertido en pacientes. Y pues bueno, hemos llegado en el momento en donde, pues hablar de este tema sin duda es muchísimo, es hablar de políticas, es hablar de manuales. Lo importante de esto es precisamente el reconocimiento de estos elementos. Hay mucho que leer, hay elementos en la red en relación a la seguridad. Les invito inclusive a que hagan un documento, una hojita donde pongan estas definiciones, las tengamos bien claras y que la calidad de atención, aunque es por percepción del paciente, yo personal de salud, sí incido en que este paciente se sienta satisfecho, porque finalmente, como siempre lo he comentado, cada uno de nosotros decidió estar aquí y no el paciente fue a nuestras casas por nosotros para que nosotros hayamos decidido nuestra profesión. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda? Muchas gracias, doctora Angélica Soria. Sin duda un tema muy importante y además con cierta, pues define muchas opiniones por parte del personal de salud. Hay algunos que ya han expresado sus opiniones a lo largo de su sesión.
Y bueno, pues me gustaría leerle algunas preguntas que hacen, pero además también algunos comentarios que creo que son muy importantes y que los tomamos nosotros desde el punto de vista de la medicina de urgencias. Y le voy a dejar la pregunta más difícil al final, Por favor. porque esa es una pregunta que a veces nosotros, los que de alguna manera somos jefes o estamos dentro de un servicio de urgencias, a veces nos quisiéramos preguntar al 100%. Primero comentar algunos o darles algunos comentarios nos han hecho llegar. Y sobre todo dice que si usted considera de manera inicial que realmente ha habido un impacto ahora con esta situación del COVID-19 en la mortalidad de los pacientes. Es decir, que si realmente el no haber estado preparado con los procesos, con las áreas físicas y ahora con todo este problema tanto de usar el traje de protección, no tener un buen contacto con el paciente, ha sido realmente factores que han impactado en la mortalidad del paciente desde su punto de vista. Creo que esa fue la pregunta más difícil. Considero que sí se dio un impacto, desde mi punto de vista, sí se dio un impacto porque ya habíamos vivido lo que es la influenza, ya sabíamos cómo se podía manejar, pero sin duda esta enfermedad es multifacética y entonces nos hacía falta un protocolo adecuado para la atención de muchas de las unidades se fueron implementando conforme se iba dando esta pandemia. Por lo tanto, considero que sí se impactó en la mortalidad en relación a la falta de protocolos. De hecho, por eso le digo que es un tanto difícil porque es desnudar el sistema de salud, pero me gustaría saber quiénes en sus unidades tienen a la mano su protocolo de atención por escrito, porque no solamente es lo que emite las autoridades o los protocolos que nos han dicho en los cursos. Cada unidad tiene que tener implementado un protocolo, una ruta de atención. Sí, es correcto. Y además yo creo que todos nosotros fuimos testigos en el desarrollo de la pandemia, de cómo las cosas fueron, pues, y lo voy a decir así, adaptándose, ¿no? Poco a poco a las necesidades de los hospitales. Sabemos que teníamos hospitales que no tenían áreas respiratorias. Es más, el proceso de triage que conocíamos como sistema, como proceso de triage que teníamos el dominio desde hace mucho tiempo, y lo digo entre comillas porque lamentablemente había hospitales que no implementaban sistemas de triage hasta que esto llegó, ¿no? También sufrió un cambio muy importante porque teníamos ahora entonces que hacer dos triages diferentes, un triage respiratorio con ciertas acciones, ¿no? Que teníamos que implementar al mismo tiempo que un triage ordinario. Y aquí empezábamos con el problema entonces pues de la atención e inclusive, y usted yo creo que no me va a dejar mentir y en eso va orientada la siguiente pregunta, problemas relacionados con la falta de atención o inclusive con el hecho de acusar al personal de salud de no estar dando la atención o de una omisión de atención hacia los pacientes, ¿no? Hay un comentario que dice aquí que dice que pues evidentemente esta situación ha incrementado los problemas de responsabilidad médico-legal con los médicos, que eso lo hemos visto y son casos también muy importantes. Y de aquí se liga la siguiente pregunta que dice si usted considera que es entonces un buen momento para poder crear políticas públicas en un futuro. Es decir, cómo se van a tener que modificar las políticas de salud con esta situación. Y yo creo que se refiere quien hizo esta pregunta, pues a procesos, a construcciones de hospitales, pero también sobre todo a estos procesos de atención del paciente que no estábamos preparados, ¿no? Pues de hecho, sí es un tema también muy extenso, muy interesante. A mí me gusta mucho ese tema porque precisamente en un análisis de las políticas que se implementaron en lo que son los países, no voy a estar hablando de países del primer mundo, países de Latinoamérica, en teoría el Consejo de Salud Permanente debió de haber creado políticas emergentes precisamente para la atención de esta pandemia. Simplemente hubo un país en donde se les dio a los médicos la libertad, así le digo, la libertad de no dar de alta voluntaria a un paciente. Y no se estaba violentando el derecho humano, porque anteponían el derecho de la colectividad. Entonces,
Definitivamente es un buen momento, ¿sí? Un buen momento para crear estas políticas sanitarias en caso de una emergencia o de una pandemia, en donde desde el simple política que dijera informe médico solo a través vía telefónica a nivel nacional, eso, o sea, pero que ya fuera una indicación y una política, eso definitivamente nos iba a ahorrar a nosotros problemas con familiares, que los pacientes estuviesen afuera de las unidades. Entonces, sí, definitivamente es un buen momento que podemos tomar pues, para estudiar todo este tema y pues ojalá que las autoridades lo tomen en cuenta pues para que puedan crear estas políticas, pero de que debían de haber sido creadas, deberían de haber sido. Claro. Hay otra pregunta también del público que dice, ¿qué opina usted del papel del médico de urgencias ahora como jefe? O sea, como jefe de servicio, como director de hospitales, como subdirectores, porque eso también es una situación que antes no veíamos, ¿no? Por ahí hay algunos comentarios que nos están mandando que dicen, es que nosotros tenemos la disponibilidad y la disposición de hacer las cosas, pero a mí el jefe me pide una política de no rechazo, ¿no? De pacientes a pesar de tener la carencia de servicios, de recursos o inclusive el no tener el espacio físico. Y ahora que el médico de urgencia se incorpora a las filas de la administración, ¿no? De hospitales, ¿qué opina usted acerca del papel del urgenciólogo ahora desde estos ámbitos? Yo creo que como urgenciólogo, si no es por darnos más flores, pero yo creo que como el perfil que nosotros tenemos como urgenciólogos es de líder. O sea, ese perfil nos lo solicitan, nos ayudan a formarlo y lo practicamos. Entonces yo creo que un urgenciólogo en un área administrativa es muy bueno siempre y cuando se capacite en relación a la administración. Porque si nada más es de que porque me caes bien y voy a tomar una jefatura y no tengo ningún conocimiento en relación a la administración de sistemas de salud, la verdad es de que no creo que funcione. Porque no solamente es ser ese líder, sino es el líder con objetivos, con realidades que se puedan determinar, ¿no? Entonces yo creo que un urgenciólogo como jefe es un buen elemento, pero capacitado en administración. Claro. Doctora Sofi, no sé si tenga algún comentario por ahí que están haciendo, alguna pregunta. Así es. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias, doctora Angélica, por esta ponencia. Efectivamente, tenemos muchos comentarios en nuestras redes sociales. Alison nos dice, creo que todos nos sentimos vulnerables desde nuestros pacientes hasta el personal de salud, familiares agresivos que creen que se les mata a sus pacientes y el personal de salud sin insumos suficientes. En el sector público hace falta más empatía por parte de las autoridades y por parte de los familiares. Creo que es una realidad que hemos estado viviendo no solo a raíz de la pandemia, sino por la misma saturación de los servicios de urgencias que ya se venía dando antes por los pacientes de trauma, crónico-degenerativos, pero que ahora ha quedado más a flote. Doctora Soria, ¿usted qué experiencia ha tenido sobre el agravio al personal de salud? Comentarios respecto a cómo se han comportado los familiares al recibir una mala noticia, al recibir alguna noticia que ellos no desean escuchar o que en su momento al ser explicada no es entendida. Pues mire, definitivamente es una situación bien caótica porque por un lado estaba tu área de COVID y por otro lado tendrías que seguir atendiendo pacientes de trauma, infartados, descompensados, o sea, es una situación en donde nos ve rebasado totalmente al personal de salud. Sin embargo, si me permiten muy en mi particular punto de vista, da 5 minutos más. Da 5 minutos más a tus pacientes, o sea, no saben de verdad el impacto que tiene el dar 5 minutos más al paciente, el explicarle la enfermedad, el adecuarla a sus palabras o a su conocimiento que tenga esa persona, y de verdad que en lo personal jamás me tocó un familiar que fuera más allá en la agresión. Llegaban agresivos y entonces les explicaba cómo estaba la situación. Yo trabajo en la noche y eran las 2, 3, 4 de la mañana, 5 de la mañana saliendo del área COVID
y les hablaba por teléfono, requiero darles informe médico, pero es que vivo lejísimos, no me puedo trasladar, ok, ¿me autoriza usted el informe vía telefónica? Sí, ¿con quién tengo el gusto? Con fulanito, mire, una enfermedad es así, 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 esto, el otro. Esa es una de las cosas. El lenguaje empático, el lenguaje efectivo, la empatía hacia el paciente, el saber que estaba ante incertidumbre igual que todos nosotros, y el informe homologado. ¿A qué me refiero? Llega un turno y le dicen al familiar, está delicado. Llega otro turno y le dicen, no, pues ya está grave. Ahora ya está delicado. No, pero es que ahora ya está muy grave, ya lo voy a intubar. Entonces, hay que saber que un paciente, un familiar que se le dice está delicado, para él en automático ya se lo está llevando a casa. Si me preguntaran, ¿hay normativas? Sí, nivel 1, nivel 2, nivel 3, en relación al estado de gravedad o al estado de salud, perdón. Pero mi sugerencia es entonces, y lo que nosotros pudimos hacer en mi unidad, fue homologar el informe de salud. Paciente en área COVID grave, paciente intubado muy grave. Y explicarle al familiar, hay delicado, hay muy delicado, hay grave, muy grave. Y hay una línea, o sea, es ese dar 5 minutos más, doctora, en lo personal. De hecho, después de lo que sucedió en las Américas, con mi compañero yo le dije, ¿sabes qué vamos a hacer? Paciente que vaya a ingresar, familiar viene a hacer el trámite y me lo envías a mí para que le dé informe, para que le explique. Y entonces ellos pasaban del temor de su familiar, pasaban al temor también hacia ellos porque habían sido contactos. Y esta era una forma también de limitar el contagio entre familiares, porque entonces estábamos previniendo que este familiar que estuvo en contacto con el paciente que ingresó se contagiara al resto de la familia. Así es, muy importante tomarse esos 5 minutos. Doctora, una última pregunta. Nan Rendón nos dice, ¿qué pasa cuando no cuentas con insumos como medicamentos, pseudonalgesia? Y bueno, eso merma en la atención y en la calidad que se le otorga al paciente. Y cuando de manera administrativa te dicen que no hay presupuesto, ¿qué hacemos? Ok, en relación a eso, pues ya nos dimos cuenta que el tema como tal, pues era calidad y seguridad, y si existe o no se modificó. Por supuestísimo que la falta de insumos merma totalmente esta calidad de atención. Sin embargo, el objetivo de esto es no dejar de observar que en esto yo no puedo incidir para que mi calidad de atención sea la adecuada al usuario. Eso es un objetivo, un tema muy importante. Hablando de este tema específico, ¿qué sucede? Registrar todo. Registrar todo en el expediente y registrar, yo lo que siempre los invito a hacer, pues es una bitácora de entrega. Ahora sí que pasarle al jefe, al director y como una entrega de guardia, vaya, una entrega de guardia sobre esta situación, porque solo lo ponemos en el expediente, o a veces ni siquiera, o a veces nada más nos adecuamos desafortunadamente, pero no vamos más allá. La invitación es que hagan por escrito como un tipo de entrega de reporte de guardia. Muy bien, pues le voy a hacer una de las últimas preguntas que le decía que era de las más difíciles porque nos las hemos hecho muchos y le voy a ayudar un poquito para que no diga que es mala onda. Pero nos preguntan, ¿cómo podemos evaluar la calidad de nuestros servicios de urgencias? Entonces es una pregunta muy amplia, ¿no? Porque sabemos que tenemos diferentes indicadores para poder evaluar las cosas, proceso, resultado e inclusive indicadores de satisfacción. Y ese ha sido uno de los principales problemas que hemos tenido a veces en los servicios de urgencias, que pensamos que la calidad solamente se mide por procesos bien hechos, o hay quienes dicen que la calidad solamente se mide por la satisfacción, ¿verdad? Pero en realidad es un conjunto de todos los resultados. Y bueno, pues ya le ayudé, pero la idea sería que nos diera cuál es más o menos la opinión acerca de esto que pregunta, y creo que es una pregunta muy importante y sobre todo para quienes se dedican a la parte de las jefaturas y demás, ¿cómo realmente podemos hacer una evaluación real de la calidad? La seguridad creo que no tenemos problema, porque además sabemos que existen los procesos de reportes de incidentes, ¿no? De efectos adversos, de cuasifallas y demás, pero la calidad es un tema importante. Pues de hecho, hablando de lo que es la calidad, como bien usted lo ha comentado, no es solamente el decir, ok, yo atendí ya bien a mi paciente y me puso una palomita de
de bien, ¿no? O sea, no, sin duda son una serie de procesos, de elementos. De hecho, hasta hay un departamento de calidad, ¿no? Y hay un equipo de calidad que es el relacionado con estos procesos, en donde se determina que el paciente haya sido adecuado, que la cirugía adecuada, que los elementos adecuados, que el personal adecuado. O sea, es un sinfín y entonces la verdad es que considero, sí es una pregunta muy difícil. Sí, es una pregunta muy difícil. ¿Por qué? Porque en el servicio de urgencias, le voy a decir, o sea, el personal administrativo puede implementar toda esta serie de procesos de calidad, pero urgencias es un servicio muy particular y muy especial, en donde jamás vamos a poder incidir en la percepción del paciente, porque el paciente y familiar llegan en un estado mental alterado. Así es. Por lo tanto, para poder incrementar o evaluar esta calidad, definitivamente considero que sería en capacitar a mi personal, en trato empático, en trato adecuado, en no discriminar, en toda esta serie de situaciones. Muy bien, doctora, pues muchas gracias, ¿no? Al contrario, pues bien, le agradecemos, doctora Angélica Soria Huerta, de haber estado con nosotros. Sin duda, este es un tema que yo creo que da para muchas sesiones más. Nosotros podríamos estar desglosando todo lo que involucra la seguridad por un lado y luego la calidad. Nos llamaba mucho la atención una de las diapositivas, y es cierto, tanto ha preocupado este tema que tiene que existir un Día Mundial por la Seguridad y la Calidad del Paciente, ¿no? Que es el 17 de septiembre. Existen las metas internacionales para la seguridad del paciente. Y bueno, pues los documentos ahí están. Aplicarlos a nuestros servicios es difícil, sí, es complicado. Es un reto que tenemos que enfrentar, porque además cada hospital es diferente, ¿no? Es decir, no podemos hacer, como dicen por ahí en los comentarios, una receta de cocina y darles a todos el mismo servicio y el mismo tratamiento. Así que, bueno, pues agradecemos, doctora, mucho el haber estado con nosotros el día de hoy, hablar de este tema, y esperamos que haya sido de gran interés para poder charlar otras veces sobre esto y para nuestros socios. Y bueno, quiero aprovechar para comentarles, tenemos inclusive también programada ya una sesión extra. El siguiente lunes la tendremos en redes sociales, donde vamos a hablar de algo muy parecido a lo que hablamos con la doctora Soria el día de hoy, que es la criminalización del acto médico. Va a estar con nosotros el licenciado Antonio Juárez, de Blindaje Médico, y va a estar el doctor Gerardo Grajales Yuca, que yo creo que es un caso que ustedes conocen muy bien porque fue muy famoso a nivel nacional, de este caso del doctor en Yucatán. Y bueno, ahora vamos a hablar desde ese punto de vista de la parte jurídica, ¿no? ¿Qué pasa también cuando ya hay una responsabilidad jurídica por todas estas situaciones que ya hemos comentado? Así que los invitamos a estar pendientes de las redes sociales el día lunes para la transmisión. Bueno, doctora Soria, muchas gracias. Doctora Sofía Romero, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Agradecemos la presencia de todos. Y bueno, recordarles que la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias tiene sus sesiones mensuales estatutarias el primer jueves de cada mes. Y recordarles también que para poder gozar de los beneficios de socios es importante hacer la afiliación con nosotros. Muchas gracias a todos. Que se la pasen muy bien, muy buenas tardes y hasta luego. Muchas gracias por la invitación, estamos pendientes. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Nos da mucho gusto que Guadalajara sea sede del próximo Congreso Internacional de Urgencias y Reanimación 2022. Nos da mucho gusto también que esta Guadalajara sea el epicentro de muchas de las actividades, pero también sea el estandarte de muchos de los íconos de la mexicanidad: la charrería, el tequila y el mariachi. Entonces creo que somos una opción no solamente muy atractiva, sino un lugar en donde van a disfrutar su convención, van a disfrutar su congreso, sus actividades, pero también las van a poder generar
con muchas otras actividades como culturales o deportivas que se generan día con día en la ciudad. Bienvenidos a Guadalajara, los esperamos para que sientan la calidez jalisciense, la calidez tapatía y sea una experiencia para todos ustedes. Bienvenidos a Guadalajara.